Dios es experto para operar. Díganle al que está a su lado, Dios es experto para operar. ¿Habrá alguien que lo crea por mí? Dios es experto para hacer cirugía. Cuando yo era niño, yo ya estoy predicando. Cuando yo era niño, cuando alguien, hermanos, le iban a hacer eso, todos acostumbrábamos a decir, lo van a operar. Antes, cuando el doctor lo iba a abrir, nosotros le llamábamos o decíamos, van a operar al hermano. Pero hoy en este tiempo ya casi no se habla de eso. Hoy la gente dice, le van a hacer cirugía. Amén. Como que es pero es lo mismo. Amén. Es lo mismo. Se está hablando donde el doctor te va a cortar, te abre y tiene que hacer su trabajo que tiene que hacer y después cierra. Y fíjese que Dios, en todo el mundo, antes de que los médicos descubrieron eso, Dios fue el primero el que hizo la operación. Fue Dios. Fue Dios el primero que hizo una operación, digámoslo, en todo el universo, en todo el mundo. Y vaya a la Biblia, en Génesis capítulo 2. Dios es experto para operar. Él nos ha dicho en su palabra, yo les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner uno nuevo, uno de carne, uno sensible. Porque ese de piedra no te sirve, no te ayuda. Génesis capítulo 2. Y quiero leer, hermanos, el versículo 20 y al versículo 22. Nosotros hemos visto la mano del Señor. En Génesis capítulo 2, en el versículo 20 al versículo 22, si lo tenemos, dice: y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios lo anestesió, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. ¿Verdad que Dios es experto para hacer operaciones? ¿Sí se dio cuenta dónde hubo una operación? Ahí mero. Entonces, solamente ya se lo sabe, pero déjenme explicárselo. Deja contarle, siéntese, tome su lugar. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, con el propósito de llegar a entender que para Él no hay nada imposible. Esa es la razón que Dios quiere que nosotros oigamos esta palabra, para que nosotros podamos llegar a comprender que el poder de Dios es ilimitado. Nosotros somos los que ponemos el límite a Dios, pero verdaderamente para Dios no hay nada imposible. Por eso Él nos ha dejado escrito en su palabra
que para que lo que los hombres, dice, lo que para los hombres es imposible, para Él es posible. Él sí lo puede hacer. Y entonces en esta palabra dice que Dios trajo a los animales a Adán, el primer hombre, para que Adán les pusiera nombre. Les dijese: tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar jirafa, tú te vas a llamar hipopótamo, y le puso nombre a todos los animales. Y cuando Adán termina, porque león le dieron su leona, aunque toda greñuda, pero le dieron su leona. Y entonces cada animalito tenía su pareja, un macho y una hembra. Y cuando Adán termina, Dios se da cuenta que al hombre le faltaba algo. Cuando Adán termina de ponerle nombre a los animales, Dios se da cuenta que había una necesidad en la vida del hombre. Por eso la Biblia dice: y no se halló ayuda idónea para el hombre. Cuando Dios se da cuenta que en la vida del hombre había algo que faltaba, había una necesidad, entonces Dios comienza a trabajar. Porque Él nos ha dicho en su palabra que Él es el que suple todas nuestras necesidades. El Señor lo dice en su palabra, que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Y cuando ve una necesidad en sus hijos, Él lo va a suplir. ¿Habrá alguien necesitado hoy? Con razón, hermano. Deja ir con estos hermanos. ¿Habrá alguien necesitado en este lugar? ¿Habrá alguna Adán, hermano, que le falta algo? Porque los hermanos dicen: yo ya tengo la mía. Entonces la Biblia dice que cuando Dios se da cuenta que había una necesidad en la vida del hombre, entonces lo que hace Dios es que toma al hombre, toma a Adán, porque Él es el doctor de doctores. Él sabe operar, hermano. Él sabe hacer cirugía. Y entonces Dios toma a Adán, dice la Biblia, lo toma y lo anestesia. ¿Qué le sucede al ser humano cuando el doctor o los médicos le ponen anestesia o le ponen aquella respiración y diga: cuenta del 1 hasta 100? Se duerme. ¿Verdad que sí? 1, 2, 3, ¡pum! Se durmió, lo anestesiaron. Y fue lo mismo que Dios hizo con Adán. Lo anestesió antes de operarlo. Lo anestesió antes de hacer la cirugía. Y entonces Dios anestesia o le pone, hermanos, anestesia a Adán. Y dice la Biblia que Adán, hermano, cayó en un sueño profundo. Y cuando Adán, hermanos, fue anestesiado por Dios, cuando Adán cayó en ese sueño profundo de parte de Dios, entonces Dios comienza a operar. Dice la Biblia, hermano, no lo dice detalladamente, pero ahí, hermanos, dice que el Señor, hermano, abre el costado de Adán. Lo abrió literalmente. Lo abrió literalmente, como cuando el doctor opera a alguien, lo abre literalmente. Entonces Dios
hermanos, opera a Adán, lo abre literalmente, y entonces dice la Biblia que toma uno de sus costillas. Toma una de las costillas de Adán. Y la palabra del Señor dice, y cuando Dios toma una de las costillas de Adán, ¿qué hace Dios? Dice la palabra, y cerró la carne en su lugar. Quiere decir que Dios operó literalmente a Adán para poder suplirle esta necesidad, para poder, hermanos, obrar en la vida de Adán. Dios tuvo que operarlo. Y después, hermano, dice que cuando después el Señor termina la operación, entonces cierra la carne en su lugar. Y de la costilla, el Señor hace a la mujer. Pero Adán seguía dormido, porque el doctor lo anestesió para que no sintiera, porque ahorita hermano, usted no lo está sintiendo, pero el Señor lo está operando. Ahorita ni se está dando cuenta, porque el Señor te está operando. Y entonces cuando Dios, hermanos, comienza a trabajar en aquello, y entonces, hermano, hace la mujer, hace a Eva. Y cuando Adán, hermanos, sale bajo el efecto de la anestesia, y entonces Dios le trae a la mujer. Y cuando Adán ve a la mujer, ¿qué dijo? Se sorprendió, porque él no vio todo el proceso, porque él estaba dormido cuando Dios hizo todo el trabajo. Y entonces, hermano, le trae a la mujer, y es ahí donde Adán, hermanos, en el 23 dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Entonces, hermano, nos damos cuenta, basado en la palabra, porque no es un invento de nosotros, sino que la palabra de Dios enseña que Dios es experto para operar, que Dios es experto para hacer cirugía. Y no solamente lo estamos viendo a través de la palabra, sino que también lo hemos visto, hermanos, literalmente en nuestros hermanos y en nuestras hermanas. Yo no sé si usted se acuerda, la hermana Mari, los doctores le hicieron una operación en el hombro, y cuando ellos hicieron esa operación, esa cirugía, quedó mal. Quedó mal. No podía levantar las manos, le dolía. Pero más sin embargo, por eso la palabra dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Y entonces los doctores le dijeron a la hermana: fíjate que necesitamos hacerte otra cirugía para dejarte bien. Pero la hermana dijo: ya no quiero, pastor, porque duele. Pero más sin embargo, en un servicio como el día de hoy, en un culto, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, hermano, Dios hizo una cirugía en el hombro de la hermana en medio del culto, y ahora la hermana puede mover los brazos, no le duele nada. ¿Por qué? Porque Dios es experto para hacer operaciones. Si Dios te ha hablado hoy de que hoy te operó, es porque hoy te ha operado. Y cuando Él opera, a veces no queda seña, pero a veces deja una marquita para que veas que sí, Dios te operó. Amén. Por eso en la parte de atrás
decía, tú me tienes que confirmar de lo que tengo que hablar hoy. Lo que solté, la palabra que solté, fue la misma que confirmó la profecía a través del hermano. Todo está alineado. Porque es el Espíritu, no es el hombre. Y entonces, hermano, y hoy en esta tarde solamente vengo a decirle, quizás hay una necesidad en su vida, en su cuerpo, hermano, si tiene algún dolor, hermano, un órgano dañado, pero hoy solamente venimos a decirle que para el Señor nada es imposible. Él es experto para operar, Él es experto, hermano, para hacer cirugía, y cuando Él lo hace bien. Por eso solamente hay que creerle al Señor, hay que creerle a Él. Hermano, el Señor de nosotros, Él es experto para operar. Aunque sea del corazón, Él puede operar. Mire, a veces hay cosas en nuestros corazones, o a veces nuestro corazón de plano necesita ser cambiado. Sí, porque a veces nuestro corazón no nos ayuda. Mire, está como una piedra, hermano. La presencia de Dios está aquí y uno tranquilo, hermano. ¿Aló? ¿Todos están aquí, hermano? Ahí sí ya no les está gustando, ¿verdad que sí? Tan bonito que estaba la predica, hermano. Pero es una verdad. Es una verdad. Dios quiere que sea sensible a su presencia. Dios quiere que sea sensible a su voz. Dios quiere que sea sensible a su espíritu. Que cuando Él te hable, tú puedas, hermanos, entenderlo, oírlo, captarlo, discernirlo. Pero con un corazón endurecido, hermano, no puede uno oír la voz de Dios, no puede uno discernir lo que el Espíritu quiere. Por eso el Señor, hermano, nos está hablando en esta tarde. Yo soy experto para operar, dice Dios. Yo soy experto para quitar lo malo y poner bueno en ti. Él es experto para hacerlo, hermano. Solamente hay que rendirse a Él como lo hizo Adán. Hermano, el Señor toma a Adán, Adán se rinde, el Señor lo anestesia, lo hace dormir, lo opera y obra en él. Es todo lo que Dios quiere, que alguien se rinda, que alguien diga: Señor, mi corazón es duro, no siento tu presencia, pero como tú eres experto para operar, aquí estoy, Señor. Quita este corazón de piedra que hay en mí y dame un corazón nuevo de carne. Que el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Gloria a Dios. Y Él está aquí para hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Él es el que lo va a hacer. Y Él está aquí. Yo solamente le comparto esa palabra. Me imaginaba yo que después de predicar, Dios te iba a operar. Solamente era mi imaginación. Que después de la palabra dije: tú vas a operar, pero Dios te operó antes. Yo solamente en mis locuras, pues. Porque decía Dios: yo voy a hablar esta palabra, pues bueno, está bien. Pero se trata de operación. Entonces dije: Señor, tú tienes que operar a alguien. Entonces, hermano, mire, hermano, ya lo hizo. Y lo puede volver a hacer. Porque Él está aquí. Habrá alguien que diga: yo sí necesito ser operado por el Señor. Ya terminé, vengan a ayudar.